nadie cree, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada. Una vez más estoy con vosotros para presentaros una reflexión de la palabra de Dios. En esta ocasión me encuentro en mi ciudad natal, en Pontevedra, y estoy en el Templete, un palco donde aquí se ponía, o se pone, hace tiempo que no lo veo, está habilitado, la banda de música. Tuvo su origen en 1886, que fue cuando se puso en marcha el proyecto que se ejecutó en 1903. Después, en 1904, el Ayuntamiento puso en marcha la Banda Municipal de Música de Pontevedra. Desde entonces, en este siglo y poco, han pasado muchas cosas. Y desde aquí, viéndome a la mente cuando el apóstol Pablo habló a los atenienses en el Areópago, pues yo también quiero anunciaros cosas que Dios me está mostrando y estoy viendo en la Semana Santa. Hoy es viernes, como se dice, santo, del 2022. Y es un día que hace bastante buen tiempo. Desde aquí os quiero presentar una reflexión que tiene que ver un poco el obrar de Dios en mi vida. Viendo estos días en Pontevedra cómo van llevando las imágenes y detrás bandas de músicas con tambores para que se entere también toda la ciudad que es Viernes Santo y que está la procesión, pues me recordaba pues cómo era mi etapa antes de Cristo. Me convertí con 22 años y yo iba en esas procesiones detrás con la luz, seguía, porque era la tradición, lo que mis padres en su creencia católica habían transmitido, como ahora muchas personas ahí están en la tradición. No conocía la palabra de Dios, no la leía, y entonces en ese momento lo que hacía, pues creí que era algo pues correcto, ¿no? Es como una salvación encubierta en obras, ¿no? Que a través de las obras uno quiere salvarse, ¿no? Después de mi conversión, ahí ya entendí, con 22 años, que, como dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Que la salvación, para obtenerla, solo hay que arrepentirse, creer en Jesús y recibirle como Señor y Salvador. Ahora, con la luz de Cristo en mi vida, y después de muchísimos años, 35, puedo ver, ¿no?, una vez más el obrar de Dios y la obra que Dios hizo en mi vida cuando estoy aquí en Pontevedra en Semana Santa, ¿no? Está claro que la fe sin obras está muerta, pero una cosa son las obras de la fe por creer en Dios, como después dice en Efesios 10, que Dios tiene preparadas de antemano para todas las personas que han recibido la salvación, que son creer y hacer lo que Dios dice, amar a nuestro prójimo, no dar mal por mal, ayudar a los necesitados, pero no hacer eso porque me gane un lugar en el cielo, ¿no? Sino que como hijo de Dios tenemos que ser imitadores de Jesús. Jesús dijo, ejemplo yo os he dado para que como yo he hecho también vosotros hagáis, en Juan 13:15. Pero os quiero comentar que viendo las personas ahí cegadas detrás del madero, con los ritos que hacen y cómo le rezan a las imágenes, os quiero traer unos pasajes que Dios ha puesto en mi corazón con la luz de Cristo que tengo. El primero está en 1 Corintios 12:2, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Después aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 9, dice que no heredarán el reino de Dios los idólatras. También habla de fornicarios, de adúlteros, o sea, todas aquellas personas que no están en la voluntad de Dios, ni hacen las cosas que a Dios le agradan, pues no heredarán el reino de Dios, ¿no? También en la palabra de Dios vemos cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, dice ahí, lo voy a buscar, dice aquí la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se avivaba ese espíritu. Era como algo, ¿no?, que explotaba dentro de él
viendo como una ciudad entera podía estar ahí detrás de los ídolos. Se reactivaba su espíritu, no quedaba indiferente a lo que estaba viendo, porque eso a la gente le lleva a la condenación eterna. Como he comentado en el pasaje de 1 Corintios 12:2 y también en el de 1:6-9, que dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces él, cuando vio eso, se encendió, se reactivó en su espíritu, y aquí habla unas palabras en el Areópago con ellos, y voy a ir, dice en el 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y él aquí, en el pasaje 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atinenses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahí está la religión, en la idolatría. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba inscrito al Dios no conocido. Pues si había alguna duda, si nos queda algún Dios en el que no tenemos que rendirle culto, pues ponemos también al desconocido, que no sea por nuestra parte no quedar así cubierta toda la esfera idolátrica de la ciudad en nuestro campo visual. Tenían un altar que no tenía ninguna imagen, pero ahí pusieron al Dios no conocido, o sea, que no se les escapase ningún Dios. Y dice aquí, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, porque si le conocieran no estarían haciendo lo que el apóstol Pablo les está enseñando, porque Dios se reveló a través de su palabra. Dios le da la ley a Moisés, lo tengo aquí en el móvil, que no me he traído la Biblia, dice la palabra de Dios aquí, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, la palabra de Dios es muy clara en estos pasajes del 4 al 6, del capítulo 20 de Éxodo, en la revelación de Dios. Entonces, él aquí les está hablando del Dios que ellos no conocen. También en Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos muestra, que Dios se ha revelado de diferentes maneras, vemos en la Biblia, y una de ellas es a través de Jesucristo. La revelación final, perfecta y completa es a través de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aquí en el capítulo 1 nos está mostrando, tiene que ver con la condenación. Voy a buscar el pasaje, dice la Escritura, en el capítulo 1, pasaje 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos aquí el consejo de Dios en su palabra, que Dios se reveló a través de la creación, como he leído antes, en su palabra, con la ley que le dio a Moisés, y de Jesucristo. Y todo el mundo puede conocer dónde está la verdad, en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También el apóstol Pablo en Timoteo escribe, en 1 Timoteo capítulo 2, podemos ver, hace un rato estaba aquí una niña pequeñita y ahora se acaba de ir. Dice en 1 Timoteo
Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque de tales es el reino de los cielos. Entonces aquí en Timoteo, en el capítulo 2 dice, verso 5, el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que solo hay un mediador. Volviendo al pasaje que estábamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el pasaje 23, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿no? Dios también habla a través de nuestra conciencia. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Jesús a los judíos que habían creído en él, en Juan 8, 31 y 32, les dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios, es la que va a traer libertad a los corazones de todos aquellos que no conocen a Dios y sobre todo los que están ciegos con la idolatría, sirviendo y honrando a las imágenes. Hay un pasaje que está en el Salmo 97, que desde mi conversión se me quedó grabado, que dice que se avergüéncense todos los que sirven a las imágenes. Vamos a verlo aquí, el pasaje 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstense a él todos los dioses. Después en otros pasajes de la Escritura vemos en el Salmo 115 y en el 135 que nos habla de los ídolos. Por ejemplo, aquí en el Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no oyen, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y dice el 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Nuestra confianza no tiene que estar en las imágenes, como vemos aquí que dice la palabra, que no oyen, no ven, no huelen, no hablan, tienen que ser llevadas, sino en Dios, que ha creado todas las cosas, que se ha revelado por su palabra y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de toda la humanidad, para todos aquellos que se arrepienten, que reconocen que han pecado delante de Dios, porque la Biblia dice que somos pecadores, aunque uno no se sienta, la Biblia lo declara, y lo que Dios dice es verdad, que no hay ni uno justo, si no, no vendría Jesucristo. Entonces, cuando una persona reconoce que es pecador y se arrepiente y le pide perdón a Dios y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, es cuando Dios va a abrir sus ojos y va a poder nacer de nuevo espiritualmente y ver el reino de Dios, que es justicia, amor, paz, gozo, verdad, a través de Cristo Jesús. Hay un pasaje, Salmo 135, también nos vuelve a relatar, dice en el pasaje 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que los hacen y todos aquellos que confían. Vemos que vuelve a repetir lo mismo. Entonces, como cristianos, tenemos que orar a Dios, predicar el Evangelio, que es lo único
Entonces, como cristianos, lo que tenemos que hacer es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Entonces, como cristianos, lo que tenemos que hacer es lo que le mandó Jesús al apóstol Pablo cuando se le apareció en Damasco, cuando iba a buscar a cristianos para encarcelarlos, de camino a Damasco, antes de entrar en la ciudad. Y esto está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí dice que le envió para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces Dios nos envía a través del mensaje con el Espíritu Santo, que es el que convence pecado, justicia y juicio, para que abramos los ojos de la gente y se conviertan al Señor y adoren al Señor, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad, cuando habló con la samaritana en Juan capítulo 4. Porque Dios, dijo Jesús, es espíritu. Leo este pasaje y termino con esta reflexión. Vamos a buscarlo. En el pasaje 24 del capítulo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí es como Dios quiere que le adoremos, en espíritu, sin imágenes, porque Él es espíritu, y en verdad, en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón. Jesús dijo que la abundancia del corazón habla a la boca, ¿no? Entonces, lo que hay en nuestro corazón, lo que sale de nosotros, también dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, ¿no? Entonces, con nuestra boca podemos alabar, adorar a Dios y reconocer todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y anunciar sus virtudes para que otras personas conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él tengan esperanza, vida eterna y sean librados de la atadura de la idolatría. La verdad que Dios me ha bendecido mucho viendo en la ciudad y orando. Mientras estaban pasando por la profesión pude orar y antes de que empezara iba por ese pasillo que hace toda la gente por donde va a venir pidiendo al Señor que rompiera ataduras y que abriera sus ojos y que preparara sus corazones para cuando se les hable el Evangelio. Que Dios os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.